Evangelio de Lucas, en el Nuevo Testamento, capítulo 8, versículos del 22 al 25. Leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un día Jesús subió a una barca con sus seguidores y les dijo: crucemos al otro lado del lago. Así que partieron, y mientras iban en la barca, Jesús se quedó dormido. Se desató una tormenta de viento sobre el lago, y la barca estaba en peligro de hundirse. Entonces, desesperados, despertaron a Jesús y le dijeron: Maestro, maestro, vamos a ahogarnos. Jesús se levantó y regañó el viento y a las olas. Entonces cesaron y todo quedó en gran calma. Entonces Jesús les dijo: ¿dónde está su fe? Pero ellos estaban asombrados y asustados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y las olas obedecen sus órdenes? Gloria a Dios. Que es una enseñanza muy hermosa, pero que muchas veces nosotros nos identificamos. Y Dios es maravilloso y perfecto, porque ha dejado plasmado una vez más en el Evangelio de Lucas su amor, su misericordia y su gran poder, para que hoy podamos ser ministrados. Mientras navegaban, hablaba el pasaje que ellos mientras navegaban, una violenta tormenta golpeó el barco y las olas comenzaron a inundarlo. Imagínense quiero que se concentren en esta pasaje y comiencen a entrar en ese contexto. Ellos mientras navegaban, esa gran tormenta llegó y golpeó el barco y las olas comenzaron a inundarlo. Y los discípulos desesperados despertaron a Jesús y clamaron por su ayuda. Maestro, maestro, que perecemos, ayúdanos, nos ahogamos, ¿no? Nos inundamos. Y Jesús, como solo Él lo sabe hacer, porque Él es Dios también, respondió con calma. Como muchas veces el Señor nos habla con aquella profunda mansedumbre, con aquella profunda calma. ¿Por qué tenéis tanto miedo? Hombres de poca fe. No los está criticando, simplemente les está haciendo una pregunta en amor, porque ellos venían siguiendo las pisadas de Jesús, estaban siendo formados y discipulados por el Maestro y el Dios del universo. ¿Por qué tenéis tanto miedo, hombres de poca fe? Entonces se levantó, reprendió al viento y al mar, y la tormenta se calmó. Qué maravilloso, pero qué sorprendente el poder sobrenatural de nuestro Creador, de nuestro Dios. Los discípulos quedaron impresionados con el poder de Jesús y se preguntaban unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedece? Hoy estamos aprendiendo o conociendo un poco más de la historia de los discípulos de Jesús, cuando el mismo Jesús, embarcándose con ellos en esa balsa o en ese barco, partieron de un punto en Galilea y fueron en rumbo hacia la otra costa. Ahora, como punto número 1 de la versión, la describe de esta forma: con Jesús en la barca sentimos su presencia. Y es que los discípulos de Jesús consideraron la presencia del Maestro. Ellos sabían que Jesús estaba ahí. En el versículo 22 y 24 nos habla de que Jesús estaba en la barca y los discípulos sabían que Jesús estaba en la barca. Versículo 20 dice: subió Jesús subió a la barca, a una barca con sus seguidores. Los seguidores sabían que Jesús estaba con ellos ahí. Y el 24 dice que despertaron a Jesús y le dijeron: Maestro, maestro, vamos a ahogarnos. Ellos consideraron la presencia de Jesús. Entonces, para los discípulos estaba claro, completamente claro, que Jesús estaba en esa barca. Y aconteció que un día subió a una barca con sus discípulos. Y el 24, entonces se levantó y reprendió el viento, y la furia de las aguas cesaron y hubo una pausa.
todo quedó en perfecta calma. En un de repente, solamente con que Jesús abriera su boca. Y aunque faltos de fe, los discípulos de Jesús nunca olvidaron que Jesús estaba en medio de ellos. Muchas veces nosotros, y como por ejemplo estamos aquí, sabemos que imagínense que estamos en una barca y Jesús está dentro de esta barca. Jesús está en medio de nosotros. Y a pesar de que nosotros estemos faltos de fe, porque vamos comenzando en los caminos del Señor, hemos conocido poco de Jesús, pero sabemos que Él está allí. Y en medio de nuestras dificultades, en medio de las tormentas que nos rodean, nosotros sabemos que Jesús está allí. Y estamos siendo discipulados y edificados por el Maestro, que se llama Jesucristo. Así como los discípulos sabían que Jesús estaba en la barca, y aunque ellos tenían poca fe, porque Jesús se lo preguntó, ellos siempre consideraron la presencia de Jesús. Cuando parecía que se había perdido toda esperanza, ¿qué hicieron ellos? Vamos a Jesús. Ellos sabían que Jesús estaba allí. Pero cuando ya su humanidad y su capacidad de hacer cosas, porque ellos eran profesionales de la pesca, ellos sabían navegar en estas barcas, se conocían el mar de Galilea, cuando ya ellos, su conocimiento en la navegación no les fue suficiente, ellos tuvieron que acudir al Señor, a Jesús. Siempre hace una gran diferencia cuando Jesús está en medio de la barca. Él siempre estará allí, pero a veces nosotros dejamos de ver, perdemos el enfoque y la mirada de nuestro Señor Jesucristo. Cuando vengan los problemas de la vida, porque van a venir, hermano y hermana, busque la presencia consoladora del Señor, porque la va a necesitar. Cuando su capacidad de resolver los problemas de la vida, de enfrentar el día a día, ya usted no tenga fuerza para hacerlo o para superar esas dificultades, no se olvide que Jesús está allí y vaya a su presencia. Corra hasta la presencia del Maestro, porque su presencia nos consuela, nos fortalece y nos anima nuevamente. Con Jesús en la barca contemplamos su poder. Fue notorio, o sea, profundamente impresionante lo que los discípulos percibieron, el poder del Maestro. En el versículo 24 dice, entonces se levantó y reprendió al viento y al furor de las aguas, y cesaron y hubo calma. ¿Cuántos de ustedes han percibido el poder de Jesús en sus vidas? Alguien que haya pasado por una gran tormenta en la vida y que haya ido a Jesús, dígame si Jesús no reprendió la tormenta. Cuando usted acude a Jesús, créame que la tormenta desaparecerá. Pero usted tiene que creer en Jesús. Tiene que tener fe de que Él existe y de que está en medio de usted. Jesús está en su corazón, amado hermano y amada hermana. No olvide que Jesús ya entró a esa barca. Pero usted necesita percibir ese poder. Y usted lo va a percibir, quiera o no quiera, porque Jesús ya está en la barca. Qué bueno sería que usted pudiera ir a Él, clamar a Él, para que Él responda, sabiendo o considerando que su presencia está allí, en su corazón, que está en su vida, y que su poder se va a manifestar en su vida. Pero vaya con fe a Él. Cuando Jesús despertó de su sueño, porque obviamente entendemos que Jesús, por lo que la Biblia nos enseña, Jesús era 100% humano también.
100% Dios, pero también 100% humano. Jesús también se cansaba de tanto predicar, de tanto enseñar, de tanto caminar por esas aldeas. Había un momento que Jesús ya estaba exhausto y quería descansar. Pero una vez que Él se despierta, Él enfrenta la tormenta. Cuando nuestra capacidad humana no puede enfrentar los problemas y nosotros acudimos al Maestro, quien va a enfrentar la tormenta de tu vida va a ser Jesús. Entonces crea que Jesús va delante de usted y Él enfrentará las batallas de su vida. Pero confíe en el poder de Dios, confíe en la presencia y el poder sobrenatural de Dios. Porque Dios es Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es Dios. Y Él tiene el poder para hacer lo que es imposible para nosotros. Para Él es posible. A la palabra de la boca, de su boca, de Jesús, cesaron los vientos, se calmaron las olas embravecidas y hubo una gran calma. Qué maravilloso poder contemplar el poder de Dios. Nosotros predicamos con convicción la palabra del Señor y somos instrumentos en la mano del Señor, pero no solamente por gratitud, sino también porque el poder sobrenatural de Dios ha sido manifiesto en nuestra vida también. Hemos podido ver cómo Jesús obra en la vida de las personas, pero también en nuestra vida. Y eso que hace que nuestra fe aumente. Simplemente eso. Por eso es importante someternos a la palabra de Dios y que constantemente nos esté modificando a través de la palabra, de la oración, porque nuestra fe va a aumento. Cuando nosotros escuchamos la palabra, nuestra fe crece. Jesús se levantó de su sueño y reprendió los vientos y a las olas, y al instante se detuvieron. Al instante. No pasó 10 minutos, 20 minutos. Fue al instante, fue algo inmediato. En Marcos, en el Evangelio de Marcos 4:39, Marcos lo escribe diferente. Dice que Jesús dijo al mar, calla y enmudece. En Marcos 4:39. Y el viento se calmó y todo quedó en perfecta calma. El Señor dijo, enmudece, calla, quieto, que eso significa la palabra en el original griego. Cállate, no digas nada, no hagas ruido, deja de hablar, quédate callado. Eso fue lo que dijo Jesús a la tormenta y al viento, en las olas, ¿no? Jesús es el Señor de la tormenta. Jesús es el creador del universo. Él puede permitirnos pasarlos por alto de vez en cuando, pero Él siempre tiene el control. Dios es el creador de la luz, de las aguas, de todo lo que hay en este planeta. Y Él como creador tiene la autoridad y la potestad de hacer lo que quiera con eso. Muchas son las tormentas de la vida que abruman nuestras almas. ¿Quién podrá decir que no? Constantemente somos asustados por grandes tormentas. Pareciéramos que, como muchas veces decimos, vinimos al mundo a sufrir. Y lamentablemente mucha gente sufre y vive tormentas constantemente en su día a día. Y esas personas necesitan urgentemente del poder y la presencia del Señor para que sea Él quien apacigüe y traiga calma y esas tormentas desaparezcan y enmudezcan. Pero cuando los problemas y las pruebas parecen abrumarnos, debemos saber que no estamos solos. Cuando las tormentas de la vida rugen, podemos animarnos en el hecho de que está con nosotros en nuestra situación. Créelo, mi amado hermano, créelo. No estamos solos, usted no está solo. Clame al Señor y Él lo va a socorrer, Él lo va a auxiliar.
Él le va a extender la mano. En otro evangelio, este pasaje habla de que el discípulo Pedro mira a Jesús y él camina por las aguas. Cuando él quita la mirada de Jesús, el discípulo Pedro comienza a hundirse. Y muchas veces nos pasa lo mismo. Cuando dejamos de mirar a Jesús, dejamos de creer en Jesús, porque tantos problemas que tenemos a nuestro alrededor nos abruman, nosotros dejamos de perder la mirada en Jesús y comenzamos a ver nuestros problemas. Y es cuando comenzamos a hundirnos. Entonces tenemos que tener cuidado de no quitar la mirada de Jesús y nunca dejar de confiar en su presencia, en su poder. Debemos creer que estamos acompañados y de que su poder se va a manifestar cuando nosotros clamemos a Él y cuando realmente lo necesitemos. Él sabe cuando tenemos necesidad de algo o de su intervención. Con Jesús en la barca reconocemos que Él es Dios. Y es que los discípulos de Jesús reconocieron la persona de Jesús. Reconocieron que Él era Dios también, 100% Dios. Y ellos, aún llenos de miedo, como muchos de nosotros podemos estar aquí, ellos se maravillaron, quedaron impresionados, diciéndose unos a otros, ¿qué clase de hombre es este? Porque Él manda a los vientos y a las aguas y le obedecen. Jesús le dio una orden a la tormenta y a las olas, a las aguas, y se calmaron. Imagínense si ustedes ven eso, la misma impresión pueden tener. ¿Qué clase de hombre es este? ¿De dónde este hombre tiene esa autoridad y ese poder para hacerlo? Solamente lo puede hacer Dios. Solo Dios. Acerca de calmar la tormenta, los discípulos hicieron un descubrimiento profundo. ¿Qué descubrimiento profundo hicieron los discípulos de Jesús? El Señor era el dueño de sus vidas, totalmente. Es cuando Andrés le dice a Simón, hemos encontrado al Mesías, hemos encontrado al Salvador. O sea, cuando usted ve el poder sobrenatural de Dios manifestándose en la vida de otro y en su vida, usted reconoce de que Él es Dios, que Él es Señor y que es su Padre, que Él es su Creador. Reconoce todo lo que es Jesús. Cuando Dios creó el mundo, dijo, sea la luz y se hizo la luz. Génesis 1, capítulo 1, versículo 3. En su palabra hablada, la luz llegó a existir. De manera similar, cuando Jesús habló a la naturaleza, obedeció su don. El viento y el mar reconoció la voz de su hacedor y respondieron. Ellos obedecieron la voz de Dios. Aún la naturaleza obedece a la voz de Dios. Aquello que fue creado por el Creador, por Jesús, que fue y que ha sido siempre, que es el principio y el fin, que es el verbo, que es la palabra, que es el logos. Jesús no fue un ser creado, Jesús es eterno, siempre ha existido. Y ese mismo que creó la naturaleza, le dio una orden a la naturaleza y la naturaleza que respondió en obediencia. Y nosotros que somos criaturas, pero lamentablemente que por causa del pecado estamos destituidos de la gloria de Dios, ahora que tenemos a Cristo en nuestro corazón, esa unidad nuevamente, esa conexión con el Padre, solo ha sido posible a través de la persona de Jesucristo. Ahora podemos decir, yo soy un hijo de Dios, soy una criatura, soy un hijo de Dios y ahora puedo obedecer y reconocer la autoridad del Señor. La Biblia dice que hasta los demonios reconocen la autoridad de Jesús. Los demonios tiemblan ante la presencia de Jesús. De la misma forma
quienes somos sus hijos, reconocemos la voz de nuestro Hacedor, Señor y Padre. No solo tenía poder sobre la muerte. ¿De quién estoy hablando? De Jesús. Estamos hablando del poder de Jesús. Jesús tuvo poder sobre la muerte, resucitó al tercer día. Él no solamente tenía poder para la muerte, la enfermedad y la desesperación, sino que también tenía poder sobre las tormentas de las vidas de los discípulos. Y ese mismo Señor, ese mismo Jesús, que tiene poder sobre la muerte, sobre toda enfermedad, sobre cualquier desesperación que podamos estar pasando, Él tiene el poder para calmar las tormentas de nuestra vida. Usted muchas veces habrá oído o escuchado o ha visto el poder sobrenatural de Dios en otras personas. Y las personas brincan, saltan de alegría y de gozo porque Jesús hizo un milagro en sus vidas. Jesús tocó su vida. Y muchas veces ustedes creen por ver a otros. Pero cuando Jesús toque su corazón, su mente, todo su ser, ustedes van a crecer mucho más en fe. Porque el poder sobrenatural de Dios se ha manifestado en sus vidas. Pero es porque ustedes dieron el paso de que a pesar de sus miedos, de sus temores, ustedes clamaron y reconocieron el poder de Dios. Fueron hasta su presencia. Sin duda estos hombres nunca olvidaron ese día. Cuando nosotros hemos sido tocados por el poder sobrenatural de Dios, nunca vamos a olvidar ese día. Y nunca vamos a olvidar de que Jesús estará allí siempre. Siempre sabremos que la presencia de Dios está con nosotros. Y eso se va a convertir en nosotros una convicción de vida, un fundamento en nuestra vida, en nuestro caminar, en nuestro andar diario. Jesús se reveló como alguien de absoluto poder y autoridad. Jesús va a llegar a tu vida a revelarse en algún momento como alguien de absoluto poder y autoridad. Su fe en Él aún más confirmada. Los discípulos tenían poca fe, pero ahora su fe fue confirmada y creció su fe, fue aumentada su fe. Cuando las tormentas se nos presentan, necesitamos ver la persona de Jesús. Es que necesariamente tenemos que ver a Jesús. Tenemos que poner nuestra mirada en Él, que es el autor y consumador de nuestra fe. Él es aquel quien debemos reconocer. Debemos reconocer de que Jesús es nuestro Hacedor, nuestro Señor y nuestro Padre. Yo me regocijo por aquellos momentos en que me permitió vislumbrar quién era Él. Y por eso estoy aquí. Gracias al poder sobrenatural de Dios en mi vida, yo estoy aquí de pie predicando el Evangelio, predicando su palabra. No lo hago por otro motivo, sino porque sé quién es Él. Sé a quién le sirvo y sé por qué sirvo. Porque tengo un propósito de vida. Tengo una convicción o tengo varias convicciones en la palabra de Dios. Porque Él me las ha enseñado y han sido mi fundamento, la palabra. Todos sus principios, todas sus verdades, o su verdad, porque es una sola, pero hay muchas cosas que cada una de ellas, a medida que vamos aprendiendo y poniendo en práctica, se van convirtiendo en convicciones. Y eso, esa gran cantidad de convicciones basadas en la palabra de Dios, son las que te van a permanecer estable en esta tierra. Son las que, acudiendo a cada uno de sus principios, tú vas a poder sobrellevar y pasar incluso por encima de las tormentas. Como las águilas que retoman el vuelo y pasan por encima de las tormentas. Para mostrar su poder y autoridad sobre todo lo que Él creó, el Señor a veces intervenía personalmente
y anulaba las leyes de naturaleza. Estos milagros a menudo ocurren como resultado de la oración. Fíjense que el pasaje dice que ellos clamaron, fueron hasta el maestro a despertarlo. De la misma forma, nosotros tenemos que acudir a Jesús por medio de la oración, a orar. Y estos milagros solo van a ocurrir cuando nosotros clamemos eso. Es un resultado a través de la oración. Las Escrituras proporcionan muchos ejemplos de estos milagros. Uno de esos milagros es que Dios alimenta personalmente a los israelitas con pan del cielo durante el largo viaje por el desierto. El maná. Éxodo capítulo 16, versículo 4. Otra es cuando Dios desaceleró la rotación de la tierra. Hay un pasaje en la Biblia que habla de que la tierra se detuvo. La luna se detuvo. Solamente lo vemos en las películas. Pues esto fue verdad, está en la Biblia y lo creemos por la fe. Y científicamente ya ha sido comprobado también que falta un día de la historia. Y es porque Dios desaceleró la rotación del planeta Tierra, dándole a Josué más tiempo para derrotar por completo a sus enemigos. Eso lo encontramos en Josué capítulo 10, versículos del 12 al 14, para que lo noten. Josué capítulo 10, versículo del 12 al 14. Al clamar la tempestad en el mar de Galilea, al calmar, perdón, la tempestad en el mar de Galilea, Jesús anuló personalmente la naturaleza a la petición de quién? De sus discípulos. Entonces, por eso es que muchas veces cuando acudimos a Jesús, el único que va a detener y anular la ley, si es posible, las leyes de la naturaleza, personalmente lo va a poder hacer es Jesús. Es solamente Dios que va a poder intervenir de manera sobrenatural para que esa tormenta desaparezca. Así que Jesús tiene el poder para anular la naturaleza pecaminosa en tu vida, toda aparición del enemigo, enfermedad, depresión, estrés o crisis económica. Solo clama a Él con fe. Entonces, en conclusión, amados hermanos, en esta historia vemos una demostración del poder sobrenatural de Jesús, la importancia de la fe y la confianza en Él durante los momentos difíciles de la vida. Además, la historia también destaca la necesidad de que cultivemos una fe más fuerte en Dios, para que podamos enfrentar las tormentas, las adversidades de la vida con mayor valor y firmeza y confianza. En resumen, la historia de Jesús en la barca es un poderoso ejemplo del poder y la autoridad de Jesús sobre las fuerzas de la naturaleza y un importante recordatorio de la necesidad de cultivar una fe sólida en Dios para enfrentar los desafíos de la vida. Amén. Dios me le bendiga, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor esté siempre con ustedes, que les dé su consuelo, que les dé su paz, que los sigas nutriendo de su palabra y que ponga el deseo en su corazón de buscarla también.